Hola, buenos días. Buenos Buenos días. días, un placer estar con ustedes nuevamente. Hoy de antemano estaba agradecerles, como siempre, la disposición y el espacio que sacan para nosotras. Hoy vamos a trabajar un tema clave para el bienestar en el entorno laboral. Decidimos escoger una estrategia de un mini taller express sobre la inteligencia emocional y la regulación afectiva. En este taller vamos a aprender cómo nuestras emociones influyen en nuestra productividad, en la comunicación y en el clima laboral, ¿no? No se trata de dejar de sentir, sino de aprender a gestionar lo que sentimos para actuar de manera más consciente y afectiva. Así que como les decía anteriormente, hoy haremos ese taller express sobre inteligencia emocional y la idea no es hablar de teoría complicada, sino enseñarles herramientas rápidas que puedan usar ahí mismo en sus puestos de trabajo cuando están de pronto bajo tensión, bajo presión. Entonces, antes de practicar las técnicas que traemos para ustedes hoy, necesitamos entender algo muy básico y es sobre las emociones. Quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes saben qué es la regulación emocional o lo que se escucha mucho últimamente sobre la inteligencia emocional? Regulación de inteligencia emocional. ¿Sí? ¿Han escuchado de qué es la inteligencia emocional, sobre la regulación afectiva o es primera vez que lo escuchan? No lo he escuchado, pero pues asociando a las palabras que nos está diciendo, pues sería como controlar y o mantenerla. Eso sí, es el tema emocional. Exacto. Y hago otra pregunta. ¿Ustedes creen que pueden sentir las emociones? ¿Nos repetís, porfa? Dígame. ¿Nos repetís? ¿No escuchamos? Sí. ¿Ustedes creen dejar de sentir las emociones? ¿Ustedes creen que, Manuela, no se te entiende alguna voz? Sentir las ¿Ustedes creen emociones. que se puede dejar de sentir las emociones? Que sí creen que se pueden dejar de sentir. No, ¿Ustedes creen que está mal sentir las emociones? Sí creen que está mal sentirlas. no hay que ¿No sentir. siento? Las emociones hacen parte de nosotros y creo que es lo que nos da a nosotros la estabilidad. Es lo que nos conforma a nosotros como seres humanos. Ahora una pregunta. ¿Que nosotros podemos controlar las emociones? Sí, ¿Podemos controlar las emociones o las reacciones frente a las emociones? Las reacciones ante las emociones. Muy bien. Yo tengo, yo tengo una emoción, ¿cierto? Yo soy feliz. ¿Puedo dejar de sentir estar feliz? No, ¿verdad? Pero ¿qué sí puedo controlar? ¿Cómo reacciono frente a esa felicidad que siento, no? Sí, claro. Exacto. Entonces, eso quería ponerlos en contexto un poco y están súper bien. Entonces, las emociones no aparecen para complicarnos la vida, sino para ayudarnos a reaccionar ante algo que nuestro cerebro percibe como importante, sea estar feliz, sea estar enojados, sentir adrenalina, todo eso. Las emociones se activan muy rápido, incluso antes de que podamos pensar. Por eso a veces reaccionamos impulsivamente. No es falta de control, es que el cuerpo funciona en automático. Lo que haremos hoy es aprender a pasar del modo automático al modo consciente. ¿Cuántos saben cómo pasar del modo automático al modo consciente? Y por eso inicialmente les hacía la pregunta de si podemos controlar una emoción. Con lo que acabo de decirles, controlar es una emoción es imposible, ¿cierto? Es imposible, porque es algo en automático que sentimos, pero sí podemos regular la reacción frente a esa emoción. ¿Me entienden el Está mensaje? claro.
Sí, 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 está claro. Ok. Entonces, cuando reconocemos lo que sentimos, el cerebro, ¿qué hace? Se calma, se altera. ¿Qué hace el cerebro cuando nosotros reconocemos lo que sentimos? De calma, ¿no? Digo yo. Cuando yo reconozco la emoción que estoy sintiendo, cuando yo la reconozco, ¿cómo se siente el cerebro? Tranquilo. Tranquilo. Correcto. Exacto. El cerebro, cuando nosotros el cerebro entra en calma. De hecho, simplemente poner nombre a la emoción reduce su intensidad. Simplemente poner nombre a la emoción reduce la intensidad. A veces estamos en que no sabemos qué es lo que sentimos. Nos encargamos de reconocer lo que estamos sintiendo. Simplemente reaccionamos a lo que estamos sintiendo sin saber lo que estamos sintiendo muchas veces. ¿Cierto? Suele pasar, ¿no? Sí, suele pasar. Sí. Ok, entonces, vamos a usar estas estrategias simples como una pausa a una respiración para darle tiempo a la mente de elegir una acción más adecuada. Regular una emoción no es reprimirla. No puede decir, acá el caballero. El nombre, ¿me recuerda su nombre? Sergio, Señor Sergio, le hago una pregunta. ¿Usted cree que por usted ser hombre no puede llorar? sí, yo lloro también. Ajá. Y cierto que Bueno, yo anteriormente había... ¿cómo Dígame. Yo quisiera hacerlo y no puedo. No. Y anteriormente que nos decía y que he escuchado mucho a las que tenemos hermanos y al señor Sergio, los hombres no lloran. ¿Creen que eso está bien? No, Los hombres sí lloran, porque igual están conformados por las mismas emociones que todo ser humano están conformados. Entonces, no es la idea de reprimir las emociones. Regular una emoción es saberla sentir. Regular una emoción es identificar qué estoy sintiendo. Para regular una emoción es darle espacio para que podamos manejarla de forma más inteligente, más adecuada. Entonces, estas técnicas son muy rápidas, funcionan en el trabajo y las pueden usar en cualquier modo del día. Para las que somos madres, cuando llegamos a casa y si tenemos hijos pequeños, para las que estamos casadas, no tenemos hijos, pero tenemos un esposo que nos espera, que vamos súper cargadas y allá pagan los platos rotos las personas que no tienen nada que ver de donde tomamos y cogimos esa rabia o ese enojo, ¿no? Llegamos a la casa y no quiere que nos hablen, nos dicen algo y reaccionamos de una manera impulsiva, de miles de maneras. Y es hacernos la pregunta, ¿qué estoy sintiendo y en qué afecta mi reacción al entorno en el que yo estoy? Entre ustedes mismos quizás, ¿no? A veces, como les decía anteriormente, estamos tan sobrecargados que manejamos más reactividad. ¿Saben qué es la reactividad, verdad? A todos reaccionamos con facilidad y no controlamos, no respiramos, no le damos lugar a la emoción para sentirla, reconocerla y saber ¿cómo la voy a manejar? Solo con yo hacer un stop, solo con yo parar cuando estoy enojada y pensar y formularme una pregunta, le doy, yo me empodero de mi emoción, más no mi emoción. Le doy, si yo no sé mi emoción y no reconozco mi emoción, la emoción se va a apoderar de mí. Nosotros no podemos, Se te escucha entrecortado, compañera. qué pena. ¿Ya me escuchan mejor? Sí. Ahora, Sí, ya se escucha. ok, entonces, cuando cuando nosotros dejamos que nuestras emociones nos gobiernen, ¿qué pasa con nosotros? Descontrolado. Pierde uno el control. Pierde uno el control, ¿verdad? Y nos supone que nosotros somos los que tenemos la capacidad de poder razonar ante esa emoción.
¿cierto? ¿Me escuchan? Sí, sí, te estamos escuchando. Sí, tenemos la capacidad de reaccionar y de controlar nuestra emoción. ¿Cómo no? Yo no la Que alcanzo. sí tenemos la capacidad de controlar nuestra Claro. emoción. Sí. Lo que pasa es que uno a Sí, veces- pero eso no se No, hace. a ver, lo que pasa es que uno muchas veces tenemos la capacidad de controlarla, pero a veces no sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Esa es una parte que uno de pronto no sabe cómo hacerlo en su momento. Y eso yo creo que Exacto. ya. No, eso es lo que pasa. Las herramientas adecuadas para cómo yo puedo intervenir frente a mi emoción. Eso que acaba de decir es súper importante. Si yo no conozco algo, no sé cómo voy a hacerlo. Yo ya estudio psicología. Ah, muy bien, muy bien. Es así. Si no conozco, yo les comentaba a mis compañeras, si nosotros vamos y le aplicamos a ellos unas pausas activas, levántense, estiren el cuello, levanten los brazos, eso lo van a tomar ellos como algo, una rutina y dirán, esto me quita un tiempo, esto no me da, o sí, trato de internalizar lo que siento, pero no lo voy a apropiar si yo no sé para qué realmente esto me sirve. Sí, claro. Si yo no sé la base y el fundamento de realmente vale la pena que yo me pare de mi silla y me estire, entonces esto es lo que queremos crear en ustedes, un poco más de conciencia sobre la importancia de nuestras emociones y cómo manejarlas. Y de ahí parte todas las estrategias que queramos aplicar, ustedes las van a percibir y las van a recibir de una manera totalmente diferente porque ya va a ir conciencia, ahí hay conciencia de lo que debo hacer. Entonces, para no extenderlos más, voy a pasar a hacerles, a explicarles unas estrategias, mi compañera Erika y mi compañera Luz también, y voy a iniciar con una estrategia súper sencilla, súper chévere, y se llama el semáforo. A ver, nosotros, Perdóname que te interrumpa, yo quiero hacerte una pregunta. ¿sí? ¿La ansiedad y las emociones tienen algo que ver? Sí, señora. Pero son digamos, dos cosas diferentes o son iguales. Bueno, lo que pasa es que para que nosotros lleguemos a una ansiedad, primero hay un proceso en nuestro cuerpo que es el natural y es el estrés. El estrés no es algo malo para nosotros. El estrés es una reacción natural del cuerpo, ¿cierto? Todas las emociones. El estrés es una reacción natural de nuestro cuerpo. Cuando se vuelve malo y cuando pasa a ser una ansiedad, cuando no hay control de lo que estoy sintiendo. Y cuando permito que, ejemplo, hay algo que se llama rumiación de pensamientos. Y la rumiación de pensamientos es cuando yo dejo que entren muchos pensamientos a mi cabeza y me llega el uno, me llega el otro y me empiezo a cargar de muchos pensamientos. Y resulta y pasa que esos pensamientos que están entrando a mí no son pensamientos positivos, son pensamientos intrusivos. Esos pensamientos intrusivos son esos pensamientos de ¿por qué crees que se está generando la ansiedad? ¿Frente a qué situación estoy yo generando esa ansiedad? Si yo me pongo ansiosa, cuando nosotros decimos estoy ansiosa, es porque siento que lo puedo reconocer cuando como mucho y estoy comiendo y no sé, y nada me llena y empiezo a temblar, así lo empiezo a sentir, ¿no? Entonces, ¿frente a qué situación yo estoy ansiosa? Te pregunto, ¿frente a qué situación crees que te pones ansiosa? No, yo la pregunta la hice en forma general porque sí me causó curiosidad el tema de la emoción con la ansiedad, ¿no? Porque uno no sabe si realmente es una emoción o es ansiedad lo que tiene. Entonces, si Por si eso- no se asociaban o era diferente. Por eso es importante reconocer las Por emociones. ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo aquí en la oficina. Cuando uno tiene mucho trabajo, te piden una cosa, se me quedó otra cosa, entonces como mucho. Ya uno se programa, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago en este momento de todo lo que tengo por hacer? Entonces uno entra como en un estado de paralización que uno dice, ¿para dónde cojo? ¿Qué hago? ¿Y tú ¿Qué hago crees? primero? ¿Cómo así? Aunque yo soy de las que me paro y voy y respiro. Ya.
Ok. Bueno, esas técnicas Entonces, que nosotros venimos a dar hoy como para que cuando estén así, de pronto no colar, Porque a mí si me ha no sepan pasado, qué a mí hacer. me ha pasado. Y la otra cuestión que tengo es que, lo que yo te decía, yo soy una persona que yo no puedo llorar. Por ejemplo, a mí mi mamá se me murió hace un año, ¿no? Y yo hoy en día yo no me he podido llorar. Y no he podido llorar. Y yo siento que a mí eso me ha faltado, pero no lo he podido hacer. No sé en qué momento lo podré hacer, o si lo iré a hacer o no lo iré a hacer. ¿Sí me hago entender? ok, ¿por qué crees que no lloras? No sé, eso es algo que no puedo entender de mí, o sea. Yo digo que algo Pero en la yo he niñez. sido, o sea, yo he sido como siempre así, o sea, por eso era que me reía, que yo En decía la que niñez a uno mi esposo lo... lloraba por mí. Hay hombres que pasa igual. En la niñez, usted no llore, que usted es un hombre. Sí, le Y reprimieron eso. está Hay que reprimido. ser retroceso. Sí. Pero no, o sea, yo, Puede ¿Qué ser pasa? ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que en ese tema por No, ejemplo, no yo en sabe. la primera separación que tuve lloré mucho. Lloré porque sí, De pronto por lloré. eso. Y yo dije, no vuelvo a llorar Ay, jamás por un hombre, digámoslo así, o por una separación si vuelvo a tener la segunda, ¿no? Puede ser. Dije yo, Ajá. pero por ejemplo, pero eso yo lo hice, o sea, yo viví en el pueblo, lloré, lo hice todo por la primera separación, pero hoy en el hipotético caso de mi mamá, yo no lo pude hacer, no entendí por qué. O sea, Pero siempre ha pasado, o siempre ha pasado desde, porque hay que mirar algo y es que nosotros estamos conformados por un sistema de creencias. Y el sistema de creencias que es lo que se dice, cómo me educaron a mí desde niño a sentir mis emociones. Y lastimosamente nuestros padres nos educaron con las herramientas que tenían, ¿no? Muy comúnmente se escucha, eso ahora el cuento de que el niño hay que escucharlo, a mí me daban 3 chancletazos y yo me tenía, sí, a mí me daban 3 chancletazos, yo me tenía que quedar callada y quiere decir que me invalidaban lo que yo estaba sintiendo, o sea, me reprimían. Y yo respetaba, de pronto, sí, respeto, pero el respeto no es respeto, es miedo a cómo va a reaccionar mi mamá, a que yo no quiero que me maltraten. Entonces, ese sistema de creencias y esas creencias se van haciendo parte de nosotros y cuando llegamos adultos, entonces sentimos inseguridades, me da miedo expresarme. ¿Será que si lo que yo digo vale la pena? ¿Será que tengo la razón en lo que yo digo? ¿Será que expresar lo que siento está bien? ¿No voy a incomodar a los demás con lo que siento y pienso? Entonces, puede que pase eso ahora. El tema de por qué no llora, habría que hacer, o sea, habría que evaluar qué tipos de sucesos han pasado que la lleve al punto de no llorar. Porque nosotros también podemos condicionar nuestro cerebro. Mira, hablarnos y decirnos, no voy a llorar más porque no lloro más por un hombre. Es que le estamos enviando una información a nuestro subconsciente, a nuestro cerebro. Y cuando llega el suceso, estoy tan segura de que no voy a llorar, de que no lloro. Porque se lo hablo todos los días a mi subconsciente. lo que uno le manda al subconsciente. Sí, todo lo que nosotros internalizamos no nos queda en el consciente, nos queda en el subconsciente. Y nuestro consciente es la respuesta del subconsciente. No, con eso, ¿por qué me voy a poner a llorar? Igual. Así. Ya uno ya le está mandando al subconsciente que no hay que llorar. Por eso tenemos que sabernos hablar. Llorar está bien, llorar es bueno. Ahora, entonces, la ansiedad sí hace parte de una emoción. Cuando ya se vuelve dañina, Cuando no sin- la controlamos. lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de estoy ansiosa, realmente cuando ella me especifica el suceso del por qué genera ansiedad, realmente no está sintiendo ansiedad, está estresada. Estoy confundida de tanta presión por donde empiezo a organizarme, ¿no? Porque si nosotros conocemos el término de ansiedad, de verdad una ansiedad, ahí traemos a 4 semanas de llanto sin motivo, a no querer levantarme de la cama, a no querer
hablar con nadie. Eso entra en un cuadro de ansiedad crónica, ¿no? Crónica, Pero sí sí. nos podemos sentir ansiosos de pronto porque, ¿cómo me empiezo a organizar? Lo que ella dice, es un estrés normal, es una respuesta normal del cuerpo, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Darles esas herramientas, una de ciertas herramientas que nos permitan hacer, como que organizarnos y mirar cómo voy a reaccionar frente a tanta presión. Entonces, yo le hago la pregunta a ella y ella me está diciendo, yo siempre respiro. ¿Qué sientes cuando respiras? Tranquilidad. Yo lo hago porque eso me tranquiliza. ¿Cierto? Te relaja uno. Ah, exacto. Me relajo. Voy a hacer una herramienta que se llama muy chévere, que se llama el semáforo. Ustedes saben, obviamente, la función de un semáforo, ¿verdad? Entonces, el semáforo de las emociones. ¿Han conocido, han escuchado hablar del semáforo emocional? ¿Alguna han escuchado hablar del semáforo emocional? Sí, mi mamá lo hizo. Sí, yo lo he escuchado, pero no sé cómo se aplica. Sí, lo he escuchado. ¿Sí lo han escuchado? Sí, sí, sí. El semáforo emocional es reconocer el nivel de activaciones de nuestras emociones. Entonces, ahora yo los invito a hacer algo muy corto y muy breve. Piensen cómo se sienten ahora mismo en este momento, cómo se sienten. Les voy a dar el significado de cada color. Rojo, mucha tensión. Amarillo, algo de estrés. Y verde, tranquilos. Entonces, ¿están en rojo, están en amarillo o están en verde? Verde. Hoy, en este momento en verde. Ahorita verde. Amarillo. La mayoría en verde, una en rojo. una en amarillo. A ver, No sé si hacen allá. No, pues yo me senté aquí porque yo me aquí para hacerlo aquí. ¿están en rojo, están en verde o están en amarillo? A ver, ¿cómo se siente? Eduardo fue que me dijo, perdón. No, yo me senté la Sergio. Perdón, Sergio. Señor Sergio, ¿cómo se siente usted? Ahorita que yo lo veo que está conmigo, ¿Cómo te Sí, sentís? no, porque Tranquilo. estoy ocupado, no le presté atención. ¿Qué estaba Él está diciendo? no se como en preocupe, amarillo. señor Sergio. Aquí es como para que ahí un poquito, lo saca un poquito de la actividad y vuelve nuevamente, ingresa. Estamos mirando él está en el rojo. semáforo de las emociones. Él está en rojo. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Ok. Rojo es mucha tensión, amarillo es algo de estrés y verde es tranquilos. El señor Sergio está en qué, rojo, verde o amarillo, perdón, rojo, amarillo, verde. rojo. Rojo. ¿Ustedes creen que está en rojo? Sí, sí, está en rojo. Lo perciben así. Listo. Entonces, yo ahora les hago una pregunta. La mayoría están en amarillo. Verde. Ah, están tranquilos, están genial, genial. Cuando ustedes están en rojo, ¿qué tienen que hacer? Pedir verde. Mentira. ¿Ustedes creen que un semáforo cuando permanece en rojo siempre está dañado, ¿no? Uno dice, no, el semáforo no funciona. Entonces nosotros tenemos que ponerle a funcionar ese semáforo, siempre. El semáforo emocional es de rojo tengo que pasar a amarillo y de amarillo tengo que pasar a verde. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer esos cambios? Entonces, vamos a hacer esos cambios de qué? Primero, notar qué señales físicas acompañan esa emoción. La respiración, la tensión muscular, los pensamientos. Identificar las emociones en el primer paso para regularla. ¿Qué estamos hablando aquí? Notar y reconocer. ¿Qué reconozco yo? Si mi semáforo rojo, si el semáforo en rojo está en mucha tensión, tengo que reconocerlo. este lado ya está teniendo, ¿sí? Tengo que, perdón, no escuché. Tienes que reconocerlo, Ah, ok, reconocer. ¿sí? ¿Cuándo estás en tensión?
con Marina, lo que dijo ahorita, cuando tenía muchas cosas que hacer. Ayer. Que no No, sabe uno qué hace. Sí, que eso es tanto los pendientes que uno dice, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué Claro, hago? llama a uno y pregunta al otro. Ahí estás en tensión, ¿cierto? Claro. Ahí estás en tensión. Bien. Entonces, yo tengo que pasar de esta tensión, tengo que pasar de este color rojo, tengo que pasar al amarillo. ¿Cómo lo voy a hacer? Reconocer que estoy tensionada. ¿Qué necesito hacer cuando estoy tensionada? Hay algo muy importante que ella hace y es respirar. Respirar es lo mejor. Cuando yo respiro, regulo. Cuando yo me doy el espacio solamente de reconocer que estoy sintiendo, ya voy a empezar a darle una regulación a mi emoción. Porque ella fácilmente, si no respira, se bloquea y no va a empezar por ningún lado, no va a encontrar la salida de ningún lado. Ahora, con las demás herramientas que vamos a darle, que ahorita viene mi compañera Luzaira y mi compañera Erika, les van a explicar una herramienta súper importante, muy chévere, que va a ir muy ligada al semáforo. Entonces, cuando ellas les expliquen esa herramienta, van a entender cómo van a regular ese semaforito, ¿cierto? Les voy a dar el espacio a ellas para que les expliquen esa herramienta y yo termino con otra súper también muy bonita y listo. Entonces, Erika y Lu, les doy el espacio para que por favor nos acompañen en la segunda herramienta de este taller. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, otra herramienta muy buena es el stop emocional. Antes de llevarla a la práctica, vamos a saber qué es el stop emocional. Hay que educarnos en esto, ¿cierto? El stop emocional es una herramienta muy simple para manejar emociones intensas en el entorno laboral. Es una pausa consciente, activa, que una persona puede realizar para detener una reacción emocional impulsiva y así poder recuperar el control antes de actuar o de responder. Esta herramienta se utiliza mucho en psicología, en educación emocional, en la resolución de conflictos como una técnica para manejar, emociones intensas. ¿Cuáles emociones? El enojo, la ansiedad, la frustración, la tristeza y el miedo también. Y todo esto es con la intención de comunicarnos mejor y tomar decisiones más conscientes y asertivas, ¿cierto? El nombre STOP viene en 4 pasos. Está STOIP, STOP. El STOP, la S que quiere decir es detente, ¿cierto? La primera pausa es detente. ¿Qué se hace en esta primera fase? Se hace una pausa breve cuando uno siente estrés o una molestia o una tensión. E inmediatamente hacer una pausa en lo que se está haciendo o a punto de decir. En la T es un taking a breath o break, o sea, tomar un respiro. Se respira, o sea, se realiza una o varias respiraciones profundas para calmar el cuerpo, aclarar la mente y reducir la intensidad emocional. La O es observar tus emociones y el entorno en el que estás. ¿Qué emoción sientes? ¿Cómo estás reaccionando tu cuerpo y dónde sientes la emoción? Por ejemplo, si la puedes sentir con un dolor de cabeza, con un mareo intenso, con una sudoración, con un temblor en las manos o en los pies, o con un pálpito de pronto en el pecho, entre las cejas, zumbidos en los oídos. Hay que reconocer dónde sientes esa emoción y qué desencadenó esa emoción. Si de pronto un compañero te trató mal, te habló con un tono de voz alto, cosas que de pronto ustedes los lleven a sentir emociones frustrantes, enojo, ira o tensiones, perdón. La última sería la P, que es proceder. Continuar de forma consciente, pensar antes de actuar. Se elige una respuesta más calmada, consciente, racional, y esperar un momento
o cambiar el enfoque en lugar de reaccionar impulsivamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de pronto yo tengo que pensar, si yo le respondo con la ira que siento en estos momentos a un compañero que me trató mal, va a empeorar la situación. Seguimos. ¿Por qué es recomendable este método en una empresa o un entorno laboral? Primero que nada es porque es súper fácil de aplicar. No requiere entrenamientos, no necesita instructores, no necesita un espacio especial y cualquier persona puede usarlo en segundos porque no vas a tomarte 10 minutos para hacer una respiración diafragmática, no. Con 1 minuto, 2 minutos que te tomes de tu tiempo, lo puedes realizar y te puedes calmar. Incluso cuando estés en una reunión, cuando estés en una socialización con tus compañeros, te respiras y te calmas. También ayuda a reducir los conflictos. O sea, cuando la gente aprende a hacer una micropausa antes de responder, se evitan discusiones, malos entendidos y reacciones impulsivas. Mejora la comunicación. El stop emocional permite que los empleados hablen desde la calma y no desde la tensión, y esto favorece un ambiente laboral más sano. Todo esto tiene una base sólida psicológicamente, porque ya el stop emocional se apoya en los conceptos como la autorregulación emocional, la pausa cognitiva, la conciencia emocional y la respuesta versus reacción. Entonces, ¿les quedó un poco claro lo que es el stop emocional? Sí. Ok. Bueno, ya como tenemos claro lo que es el stop emocional, porque así podemos evitar discusiones impulsivas, prevenir respuestas agresivas, calmar la ansiedad o el estrés, tomar mejores decisiones y regular las emociones intensas. Vamos a pasar con Erika, que nos va a hacer un poco una práctica de este stop emocional. Hola. Bueno, Oli. buenos días, gracias. Bueno, lo voy a dejar aquí y yo voy a hablar desde acá para que me vean mejor. Entonces vamos a hacer el método de stop emocional. El stop emocional es muy importante, es un método utilizado para gestionar las emociones cuando son muy intensas. ¿Por qué es importante? Porque a veces no sabemos cómo vamos a reaccionar y decimos, no, esto no fue para tanto, ¿cierto? Y no debería reaccionar así, no va con mis principios. Y lo que decía la compañera Manuela hace rato, a veces reaccionamos pues la gente, ustedes se van de pronto aquí recargados del trabajo y pagan los platos rotos o el esposo o los hijos. Entonces es una técnica que puedo utilizar tanto en el trabajo como en la casa y en otros ambientes. Entonces, si quieren, dispongámonos. El stop primero tiene la S, que es como para detenerse, stop, detenerse, ¿cierto? Entonces, si quieren, nos quedamos ahí. Primero, cuando tengan una emoción muy intensa, se detienen. Porque ya la reconocen, ¿cierto? Que tienen una emoción. Luego, toman aire. ¿La qué? Tomar aire. Entonces, si quieren, ahí mismo en el puesto, cierran los ojos. Buscar un lugar seguro para tomar aire, unos 20 segunditos, para que puedan gestionar bien, ¿cierto? Luego, observar qué emociones tiene, si tiene rabia, frustración, y cómo y luego la P prosigue, ahí sí piensa, pregunta, ¿qué solución es la mejor para este caso? ¿Cómo voy a reaccionar? Pensar antes de... De pronto ustedes acá no tienen mucho espacio, van al baño. Yo me voy a dejar a la esquina. Tomo aire, Tomar aire es muy importante porque oxigena Claire se va a comprar 11, se va a la tienda. Oxigena el cerebro y van a reaccionar mejor. Entonces, esta técnica, esta herramienta, lo que queremos es dejárselas para que ustedes, cuando tengan momentos de tensión, puedan manejar mejor las cosas y así van a tener Aquí. Ok. Hola, Erika, ponle el micrófono, porfa, está en Listo, silencio. ya está. Listo. Bueno, entonces, una preguntita, ¿cómo se sintieron? Bien, súper bien. ¿Súper bien? Sí, sí, claro. Ok.
una y sin más, ya porque sé que tienen que empezar su día laboral, eh, quiero enseñarles y darles una breve conclusión de todo lo que hicimos con ustedes. Y hay una tercera estrategia que se llama RPA, reconocer, pausar y actuar. ¿Cierto? Entonces, reconocer es qué emoción aparece. Solo, no, o sea, en este momento, reconocer algo de pronto en alguno de ustedes, qué emoción aparece, qué emoción siente. La piensan solo en su mente, solo la nombran en su mente. ¿Qué emoción aparece? Le iba a escribir. Bueno, escríbala, escríbala. Y frente a esa emoción que aparece, viene, después de reconocerla, pausar, ¿cierto? Sí. ¿Cómo pausan? Hagan 2 respiraciones profundas conmigo. Hagan 2 respiraciones profundas conmigo, que yo los vea, que de verdad se me están haciendo esas 2 respiraciones. Dos así. Apenas veo 2 respiraciones profundas y inflo mi estómago, mi barriga y la suelto. La tomo en 4 segundos, la sostengo en 2 y la suelto en 6. Ahí estamos haciendo una respiración realmente profunda. La tomo en 4 segundos, la sostengo 2 segundos y la suelto en 6. No es lo mismo que... No siente nada mi cuerpo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, tomamos 4 segundos la respiración, la sostenemos en 2 y la soltamos en 6. Lo hacemos solo 2 veces cuando reconozcamos esta emoción. Y por último, está lo que es actuar, que es el paso 3. Actuar. Reconocer, pausar y actuar. Luego que yo reconozco y pauso, actúo y me hago este tipo de preguntas. Dejarlo. ¿Qué puedo hacer que sea útil? Pedir un minuto, responder después, pedir apoyo, hablar con calma. Esas No están 5 componiendo. preguntas me las puedo hacer en el momento de actuar. ¿Valdrá la pena hacerlo? Ok. Entonces, ya teniendo en cuenta todas estas herramientas, aunque hoy aprendimos 3 estrategias distintas, el semáforo emocional, el estado emocional y la técnica RPA, todos nos lleva al mismo lugar. ¿Y dónde es? Volver a nosotros mismos antes de reaccionar. Volver a nosotros mismos antes de reaccionar. Las 3 herramientas nos recuerdan que en medio del ritmo del trabajo siempre podemos hacer una pausa, reconocer lo que sentimos y sobre todo elegir qué queremos responder. Esto no se trata de controlar cada emoción como se los dije inicialmente, sino de recuperar el espacio entre lo que sentimos y lo que hacemos. Ese pequeño espacio es donde ocurre la inteligencia emocional, la regulación emocional, donde evitamos actuar en automático y donde podemos proteger nuestra tranquilidad, nuestras relaciones y nuestro día de trabajo. Al final, todas las estrategias apuntan a lo mismo. Recordarnos que tenemos el poder de regularnos, decidir y actuar con más conciencia que impulso. Esto se lo deben recordar siempre, recordarnos que tenemos el poder de regularnos, que no se nos puede olvidar que podemos regularnos y sobre todo decidir y actuar con más conciencia, más consciente de lo que hacemos y menos impulsivos, ¿cierto? Entonces, esta era la acción que queríamos hacer con ustedes, aplicándole estas 3 estrategias muy importantes y hacerles reconocer que siempre hay que volver a nosotros mismos, siempre tenemos que volver a nosotros mismos. Chicos, muchísimas gracias por su participación súper dinámica. Sé que el señor Sergio, en medio de todo, intentó darnos lo mejor de él, de su atención, y eso lo valoramos muchísimo. Y no, agradecidas y agradecidas totalmente con ustedes porque hacen parte del compromiso y del éxito de nosotras en este curso tan importante como es las acciones psicosociales en el trabajo.
Gracias por hacer parte de nuestro crecimiento, gracias por hacer parte de este triunfo para nosotras académico. No solamente nos prestaron su tiempo, sino que nos dieron ese granito de arena para nosotras también como estudiantes crecer y ser unas mejores profesionales cada vez que lo intentemos hacer. Ustedes hicieron parte de este crecimiento. Muchísimas y muchísimas gracias. Muchas bendiciones y éxito en este día de trabajo y este fin de semana y todos los días de su vida. Gracias a Bueno, ustedes. muchas gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao. Chao. Chao.